pues desentendernos totalmente y poder abandonarnos. ¿Se acuerdan que decíamos abandonarnos en las manos de nuestro Señor? Y esto es justamente el proceso de nuestro discipulado. Decíamos que la diferencia entre un alumno, mejor dicho, si un alumno, bien lo digo, y un discípulo, es que el alumno quiere aprender de su maestro, pero el discípulo quiere ser como su maestro. Nosotros queremos ser como Jesús. Y justamente este es el propósito de poder inducirnos, meternos en la palabra para ser como Jesús por la guía del Espíritu de Dios. Fíjense qué notable, porque digamos en nuestro estudio, en este estudio, valga la redundancia, uno de los tópicos o uno de los puntos que son, detonantes en nuestra vida y que nos despiertan, es este texto donde dice: he oído decir a muchas personas, realmente es una lucha separar tiempo para estar a solas con Dios. Creo que nos sentimos muy reflejados en esta máxima. Es una lucha poder tener un tiempo, es una lucha poder estar en un tiempo a solas con Dios. Y justamente la respuesta es muy sencilla. Si ese es el problema que usted tiene, permítame sugerirle algo. Y la sugerencia es: establezca como primera prioridad en su vida llegar a amarle a nuestro Señor con todo su corazón. O sea que la respuesta es muy sencilla. Establezca como primera prioridad en su vida llegar a amar con todo su corazón al Señor. Y aunque suena una respuesta que usted dice, bueno, es una respuesta que no es una respuesta, en realidad sí, el contenido es muy fuerte, muy sólido, porque el establecer, el desear, el anhelar justamente como prioridad en nuestra vida, llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón, es el primer paso para tener una experiencia personal con nuestro Señor. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Cómo llegamos a entablar o cómo llegamos a hacer prioridad al Señor en nuestra vida? Lo que estamos haciendo semana a semana es lo que usted está justamente anotando y está creciendo en el conocimiento y la gracia de la palabra. Y lo que en esta noche vamos a hacer, vamos a traer, un aporte más al conocimiento que usted está adquiriendo semana a semana con el estudio que está llevando de su experiencia con Dios. Pero fíjense qué notable, porque nuestro Señor Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, dice la palabra, no morirá jamás. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál es el punto? El punto es que debemos tener una íntima comunión con Dios. Y cuando hablamos de nuestra íntima comunión con Dios, tenemos que entender claramente este pasaje y esta enseñanza, esta exhortación de nuestro Señor, porque tiene que ver con nuestra mortandad y con lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Fíjense que ignorar nuestra mortalidad, o sea que moriremos algún día, si nosotros ignoramos esto, vamos a deformar, vamos a distorsionar nuestra visión, nuestra percepción de la realidad, y justamente esto nos permite vivir como si la muerte fuera un problema de alguien más, como si fuera un problema que no es un problema mío. Vivir como si la muerte fuera un problema ajeno justamente es lo que hace el ignorar que algún día, más temprano, más tarde, vamos a tener que pasar este umbral de la vida. Ahora, mis hermanos, si la muerte no es una realidad diaria, que es algo que quisiéramos abordar en esta noche y entendiéndolo en el contexto bíblico, pues si la muerte no es una realidad diaria, entonces el triunfo de Cristo sobre la muerte no es ni diario ni es real.
Usted dice, pastor, ¿por qué nos trae a cuenta justamente el punto del umbral de la vida? Bueno, porque leíamos justamente, yo soy la resurrección y la vida, dice nuestro Señor. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Pero la pregunta es la siguiente: ¿de qué sirve la resurrección para aquellos que viven como si fuesen inmortales? ¿Para qué sirve la resurrección? Para aquellos que nunca se ven en ese punto en su vida. Ignorar nuestra mortalidad, mis hermanos, nuevamente distorsiona nuestra visión de la realidad y nos permite vivir como si la muerte fuera un problema ajeno. Es un problema que es de alguien más, no es un problema mío. Ahora, es necesario que podamos entenderlo, porque esto conecta perfectamente con nuestra comunión íntima con Dios y justamente respondiendo a establecer como prioridad en nuestra vida llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero si nos consideramos inmortales, si es algo que no lo consideramos en nuestra vida día con día, entonces pues se pierde el brillo de lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Piénselo, mis hermanos. Las muertes que se muestran en nuestros programas y películas más populares son muertes violentas. A menudo justamente acuden a personas relativamente jóvenes que generalmente no esperan morir. De hecho, los personajes no están muriendo de vejez o decadencia justamente natural. Se están muriendo por la intervención de asesinos, psicópatas, zombies, demás enseres. Y justamente esta visión de la muerte es una visión distorsionada. Diga conmigo, distorsionada. Es distorsionada. No nos permite entender lo que significa justamente. De hecho, esto es un espectáculo que con demasiada frecuencia, pues la muerte aparece como parte de la cultura popular y pertenece a un mundo de fantasía. Es esto, por eso es que la prominencia, y vuelvo otra vez a los zombies, ¿sí?, de la distorsión de lo que es la muerte. Y la muerte justamente es algo que como cristianos debemos considerar. De hecho, de una forma u otra, la muerte es algo que le sucede a todas las personas, ¿sí o no? Y esto es una realidad. Pero la muerte, por supuesto, no es extraña, no es algo extraño y es algo que nosotros como cristianos debemos entenderlo. De hecho, es tan básico para la experiencia humana caída, nuestra humana naturaleza caída, como el nacimiento, la alimentación o el sueño. Debiese ser entendido dentro de esta perspectiva. De hecho, el gran peligro de nuestro tiempo en la conversación honesta sobre la muerte es que permite el autoengaño. No, a mí no me va a pasar. Y sin querer queriendo, pues no hace sentido, no conecta las verdades espirituales con personas inmortales, como el hombre se cree. De hecho, alimentar un desprendimiento distorsionado de mi propia mortalidad personal justamente es un contraste entre lo que la palabra de Dios nos va mostrando en el Salmo capítulo 90, verso 12, donde dice el Señor, enséñanos, o le decimos al Señor, el salmista dice, enséñanos a contar nuestros días para que tengamos un corazón de sabiduría. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días para que tengamos un corazón de sabiduría. De hecho, detrás de esta oración está la constante convicción de la palabra, donde vivir bien en este mundo, pero vivir dentro del contexto del cuidado y el saber que la muerte es parte de la vida misma. Mis hermanos, si estamos dispuestos a superar ese tabú, para poder decirlo, de la muerte, encontraremos la sabiduría del otro lado. Encontraremos la sabiduría del otro lado. Ahora, como dijimos, ¿de qué sirve la resurrección para aquellos que viven como inmortales? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que Cristo haya conquistado la muerte? Si, pues, yo soy inmortal, o al menos pienso, creo o vivo de esa manera. De hecho,
la honestidad acerca de la muerte puede llevarnos a justamente mucha sabiduría. La honestidad acerca de la muerte puede llevarnos a algo mucho más precioso, incluso que la misma sabiduría. De hecho, esta honestidad puede llevarnos a una comprensión más clara de Jesús, a una visión más clara de su belleza y poder, en una conciencia más profunda de su relevancia. Dios es relevante, Jesús es relevante en nuestra vida y en todo lo que enfrentamos. De hecho, mis hermanos, necesitamos superar nuestro desapego de la muerte para que podamos disfrutar un apego más profundo de Jesús. Es algo muy importante, mis hermanos. Repensar nuestra vida en torno al final de nuestras vidas es algo que pudiese ser muy sabio para poder vivir. De hecho, nadie tiene comprada la vida. Mis hermanos, existe una conexión directa entre nuestra sensibilidad al aguijón de la muerte y nuestra capacidad de saborear las promesas de Jesús hacia nosotros. De hecho, la brecha, o digamos el abismo, la separación entre justamente las promesas del Evangelio que afirmamos y nuestra experiencia de esa promesa en la vida es justamente esa lucha que tenemos. Pero justamente lo que agrava esta lucha es que no comprendemos, no tenemos una clara de realidad, una vivencia constante y cotidiana de que nuestra vida está en manos de Dios y en cualquier momento pudiese terminarse. De hecho, justamente se ha desterrado del pensamiento cristiano el poder entender que la vida conlleva la muerte. Fíjense que como leíamos en Juan capítulo 11, Jesús hizo de la resurrección una promesa fundamental del Evangelio. Una promesa, sino justamente la promesa del Evangelio, que es la resurrección. Dice, como leíamos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, estará muerto. ¿Qué dice la palabra? Vivirá. Y todo el que vive, cree en mí y no morirá jamás. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿de qué sirve la resurrección para aquellos que viven como inmortales? ¿De qué sirve? Fíjense que es algo interesante en cada una de nuestras vidas. Y es justamente lo que decíamos al principio. Si la muerte no es una realidad diaria, si la muerte no es parte de nuestro pensamiento día con día, entonces el triunfo de Cristo sobre la muerte no es ni diario ni es real. ¿Cómo la ve? Vuelvo a repetirlo. Si la muerte no es una realidad diaria, si no es parte que usted la puede contemplar como una posibilidad en sus 24 horas de su bendito día, si usted no la tiene ni en cuenta, entonces el triunfo de Cristo sobre la muerte no es ni diario, ni es real. Es un cuento de fantasía. No se aplica en su vida. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Fíjese que importante para poder justamente hacer de nuestro Señor una prioridad y poder amarle con todo nuestro corazón. De hecho, la adoración y la proclamación e incluso la fe misma adquiere un aire irreal y de ensueño cuando no se contempla esta realidad, y justamente Jesús se ve reducido a algo así como una póliza de seguro a largo plazo, archivada y olvidada. ¿Por qué? Porque no es algo que yo contemplo. No contemplo, pero para nada. Es parte de una experiencia, es parte de una narrativa, de algo que le va a ocurrir, ahora sí, a otros. A mí no. A mí no. Y fíjense que esto es lo más anticristiano que pudiésemos vivir. ¿Por qué? Porque Jesús, como dijimos, pues la evidencia y la promesa por excelencia fue la resurrección. Y nosotros contemplando
en nuestro diario vivir la posibilidad de partir de este mundo, permite valorar, permite exaltar el triunfo de Cristo sobre la muerte, ¿sí? Y la muerte justamente me permite valorar la obra de Cristo en favor de mi vida. ¿Amén? Por eso es que es tan importante que podamos entender esto. Mis hermanos, necesitamos superar nuestro desapego de la muerte para que podamos disfrutar de un apego más profundo de Jesús. Necesitamos superar ese desapego. No, a mí, yo no lo contemplo, yo no lo pienso, bien, lejos, o como algunos dicen, toco madera, ¿no? Cosa que a mí no me toque. Y aunque no lo diga de estas palabras, pues trato de ni pensarlo, evitarlo en su máxima expresión. Fíjense que estaba justamente hablando con unos hermanos maravillosos de la congregación y luego de un estudio clínico en el hospital, estábamos platicando con alguien también muy querido por mi esposa y por mí, y esta persona nos decía, fíjese qué feliz que se ven mis suegros, se ven felices. Entonces yo le digo, fíjese que yo, platicando con un neurólogo en su momento, me comenta que un médico, ¿no? Me comenta que la felicidad que ellos miden es una felicidad que es como una U. Que uno es feliz a los 20 años, es muy feliz a los 20 años porque tiene todo el mundo por delante. Que hay un grado de incertidumbre entre los 40 y los 50, o sea que técnicamente o neurológicamente nosotros seríamos los más infelices, pues dentro de esa U médica, ¿no? Y que, ¿por qué? Porque hay preguntas, hay planteos, ¿no? Pero la felicidad se retoma a partir de los 60. Y justamente esas personas daban evidencia de que la felicidad se recobra a partir de los 60. Y lo explicaba, a partir de los 60 porque ya uno ya se está preparando como para el final. Es prepararse para el final. Y uno a los 60 años ya lo que hizo, ya lo hizo pues. A los 70 años lo que hizo ya no está esperando más, no está esperando una gran cosa. Los amigos que tiene, los tiene. Algunos los perdió en el camino y se da cuenta que los que están ahora es porque están. No tiene la intención de hacer más amigos, de hacer más, porque ya se está preparando para el final y disfruta lo que tiene. Me decía justamente esta persona, decía, sí, mis suegros contemplan la belleza de la naturaleza y empiezan a reflexionar, a pensar, y a mí justamente esta persona decía, a mí me frena, me hace pensar, me trae paz, pues, es que es así, trae paz. Y a esa edad, pues, empieza uno a recobrar la felicidad. ¿Por qué? Porque uno ya se está preparando para el final. Eso dicen los neurólogos, ¿no? Tiene su sabiduría, tiene su verdad. Pero también hay sabiduría, justamente hay la sabiduría con mayúscula en la palabra, en poder apropiarse de este principio como elemento, digamos, de nuestra experiencia personal con Dios. En contemplar en que en algún momento de mi vida me va a ocurrir. Puede ser hoy, que pase el umbral de la vida, o puede ser mañana. Y como decía un personaje público que ya partió de este mundo, decía, bueno, si tú piensas que hoy va a ser el último día, date por seguro que ese día va a llegar y no te vas a equivocar de que ya llegó. ¿Por qué? Porque justamente lo tomas como parte de tu vida. ¿Que hay sabiduría en ello? Sí la hay. Pero la palabra, que es la sabiduría con mayúscula, dice, contémplalo como algo que pudiese pasar en tus 24 horas de tu bendito día. De esta manera, apreciarás el valor de lo que es la obra de Cristo. ¿Me van entendiendo, mis hermanos? Ahora, este mensaje para un inmortal, entre comillas, no le sirve. Y aunque usted diga, yo no me considero inmortal, bueno, considérelo. Por eso, aquí hay una hermosa contradicción con el poder de cambiar justamente toda nuestra vida. Si queremos disfrutar de la preciosa preeminencia de Jesús en nuestra vida cotidiana,
Debemos llevar la verdad sobre la muerte a nuestra vida cotidiana. A nuestra vida cotidiana. Y fíjense, no estamos hablando de un pensamiento suicida, un pensamiento pues enfermizo. No estamos hablando de eso. De hecho, la conciencia de la muerte es en nuestro camino justamente una verdad liberadora y vivificante acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando somos honestos sobre lo que significa la muerte para lo que somos, para lo que esperamos lograr, para lo que amamos de la vida, cuando nos vemos obligados a gritar como Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos listos para unirnos a Pablo en un alegre alivio, en una alegre paz, donde el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, en nuestra experiencia personal. Si solamente pudiésemos tomar esta palabra y procesarla en nuestra vida, ha de traer paz a nuestros corazones en nuestra honestidad sobre lo que significa la obra de Cristo y la promesa de la resurrección, sabiendo que en cualquier minuto de nuestro bendito día pudiera ocurrirnos. Y meditamos esto como una posible posibilidad. Tal vez usted no lo ha considerado hasta ahora, tal vez sí. Es parte de mi experiencia personal con Dios. Yo, como con mi esposa muchas veces dijimos y compartimos, cada domingo que predico, cada miércoles que predico, cada viernes que comparto la palabra, pues considero que pudiese ser el último. Y disfruto esa relación con Dios porque entiendo que es parte esencial de mi vida, ser consciente de mi mortandad. Me ayuda a entender que ese umbral hay que pasarlo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Génesis capítulo 3 acerca de el árbol de la sabiduría y del bien y del mal, el árbol de la vida y el árbol de la sabiduría, del bien y del mal? Y se acuerdan que decíamos que esos dos árboles en el jardín del Edén justamente están mostrando uno que es acerca de la inmortalidad, es el árbol de la vida. Y fíjense que en ese árbol la Biblia no es muy original, porque en muchas culturas religiosas, en otros ámbitos religiosos, siempre hay un árbol de la vida, en un elixir para tomarlo, en una bebida ¿por qué? Porque el hombre por naturaleza quiere burlar la muerte, quiere superar el umbral de la vida. Y ese árbol de la vida está ahí como el deseo de la humanidad en superar la mortandad. Y lo que la Biblia dice, mira, no te preocupes tanto por la vida, no te preocupes por la mortandad porque es inevitable. Preocúpate por el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Ocúpate de eso, porque de la mortandad, como le busques, la rebusques, por más que estudies gerontología, después búsquelo en Google que dice gerontología, ¿no? Seas un gerontólogo, y vayas a todos los mejores gerontólogos, te vas a morir. No le busques, pero, por favor, encamina tu vida al árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Y cuando tenemos esa sabiduría, nosotros somos conscientes de nuestra ausencia de inmortalidad y consideramos la promesa de Dios que leímos al principio como la esencia, como el elemento vital en nuestras vidas. Juan capítulo 11 nos dice, ¿qué nos dice? Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si lo considero, está dentro de mis consideraciones. En el bendito día que Dios me permite vivir. Pero al considerarlo, recuerdo de que Cristo ha resucitado. Y en su resurrección encuentro la promesa vital para encontrar la fuerza, la motivación y el gozo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. El Señor es aquel que pelea por mí las batallas. Por eso, el que permanece en Él, dice el Señor,
el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y luego podemos recordar que, bueno, algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. En Él confiamos, no en nuestras fuerzas, no en nuestra inmortalidad. Y aunque no lo digamos, ¿sí? Es parte de nuestra naturaleza caída el pensar que algún día vamos a burlar el umbral de la muerte, vamos a encontrar ese elixir que nos permita ser inmortales y vivir como dioses, ¿sí? Y obviamente que eso es una mentira. Y Dios nos lleva justamente a este proceso para poder experimentar justamente nuestra experiencia de relacionarnos con Dios de una forma más íntima y personal. Ahora, el planteo de esta enseñanza nos plantea en cuanto a justamente una relación que tiene que ver con otra persona para poder ejemplificar lo que significa mi relación con Dios. Y dice, suponga que está saliendo con una persona quien quiere y con quien desea casarse. Este es el ejemplo que da el estudio. ¿Cuál es la razón principal por la que usted sale, invierte tiempo para estar con esta persona, está con ella, está con él? ¿Cuál es la razón? Entonces da diferentes razones. En primer lugar, porque quiero saber más de lo que le gusta y no le gusta. Bueno, pudiera ser. Porque quiero saber más acerca de sus parientes y familiares. También pudiera ser. Porque quiero saber más acerca de su educación y cultura. También podría ser. Pero lo que realmente es porque la quiero y me encanta estar con esa persona. ¿Sí? Y fíjense que esto se conecta en mi relación personal con Dios. Justamente, ¿por qué quiero estar con Dios? ¿Por qué quiero estar en esa relación personal con Él? Porque lo quiero y me encanta estar con esa persona. Me encanta estar, anhelo estar en su presencia, buscar constante y cotidianamente su cuidado. De hecho, justamente como decíamos, Dios toma la iniciativa, nos escoge, nos ama y nos revela sus propósitos eternos para cada una de nuestras vidas. De hecho, el amor que Dios derrama sobre nosotros es un amor eterno. Dios nos ama. Él ha demostrado su amor en la cruz del Calvario, en abrirnos justamente ese camino aun cuando éramos rebeldes. Y como dijimos la semana pasada, la oración que debiésemos hacer: Señor, no permitas que ninguna circunstancia, que ninguna situación que pasemos, vivamos, que estemos, pues, nos aleje de pensar de la manera en la cual tú nos amas, de cuánto tú nos amas, que aún hasta podamos, ni siquiera que por nuestra mente pase: Señor, ¿cómo puede ser que pase esto si tú me amas? Sino que podamos vivir cada experiencia en la vida sabiendo que es el momento que Dios ha preparado para seguir trabajando con cada uno de nosotros, en esa comunión que Él quiere lograr en cada una de nuestras vidas, en nuestra experiencia con Dios. De hecho, Dios nos habla, claro que nos habla, a través de la palabra, a través de su Espíritu, a través de la oración, a través de las circunstancias y a través de esas circunstancias providenciales y a través de la iglesia. Dios nos va hablando. Su palabra, su Espíritu va guiando nuestras vidas y nosotros vamos creciendo en la gracia y el conocimiento. Y nos vamos moviendo en base a lo que Dios pues nos va guiando. ¿Amén? Amén. De esta forma, considerar la ausencia de nuestra inmortalidad y poder traer a nuestra conciencia el que eventualmente pudiésemos no pasar el día de mañana, que el umbral de la vida lo pasemos en los minutos que vienen, nos ayudarán a poder valorar la obra de Cristo, la promesa de la resurrección. De lo contrario, Jesús ha de ser una póliza para quién sabe cuándo, quién sabe dónde,
y que seguramente yo no la voy a usar. Y eso es una mentira, eso es un engaño, y eso justamente nos lleva a, fíjense qué interesante, porque cuando no pensamos en esto nos lleva a externar solo la belleza de Jesús, que no es poca cosa. O ciertos atributos del Señor que no son poca cosa, pero no a valorar lo esencial de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de Él haber muerto por nuestros pecados y resucitado. Por eso es que es tan importante. Entonces se valora muchos elementos que Dios hace, sí hace en nuestras vidas. Él nos rescata del pozo, Él nos levanta, Él nos guía, Él nos fortalece. Hay muchas cosas maravillosas que Él hace. Pero si no tenemos en cuenta este elemento tan sencillo pero profundo en nuestras vidas, mis hermanos, pues la venida de Cristo, la presencia del Señor, el poder y la promesa de la resurrección, que tendremos vida, ¿sí?, se diluye. ¿Por qué? Porque nos consideramos inmortales. Y yo sé que usted dice, no, yo no lo digo. Bueno, pero tal vez lo vive de esa manera. Y ese decir, bueno, si Dios quiere, es un cliché, es un eslogan, es una máxima, que honestamente usted sabe que mañana a la mañana va a ser lo que va a ser, porque ya se lo dispuso en su corazón y ahí se va, ¿sí? Y en verdad eso no muestra su dependencia de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender en claridad, a no ignorar nuestra mortalidad. Porque ignorar nuestra mortalidad distorsiona nuestra visión de la realidad y nos permite vivir como si la muerte fuera un problema ajeno, un problema de alguien más que está muy lejos de nosotros. Padre, no permitas que la distorsión de este mundo, la depravación de este mundo sobre este hecho tan significativo pueda contaminar nuestra mente y nuestro corazón. Que aún la conciencia de esta situación nos permita vivir cerca del temor tuyo por el juicio, Padre, que ha de venir sobre nuestras vidas. Es evidente, Señor, que cuando esto se pierde, aún se pierde el temor por ti. Se pierde el temor por ti. Y esto, Señor, es tremendamente fuerte y grave. Por eso, Padre, ayúdanos en esta noche a entenderlo, a accesarlo en nuestro estudio de nuestra experiencia, de la experiencia de nuestra comunión contigo, para que podamos experimentar día con día lo que tu palabra nos afirma. Y podamos establecer como primera prioridad de nuestra vida llegar a amarte con todo nuestro corazón. Padre, porque esto ha de resolver todos nuestros problemas. Y Señor, hemos de observar ese tiempo de quietud donde tú te vas a revelar, donde vamos a aprender acerca de ti y donde tu amor nos va a impulsar. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.